Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto verles de nuevo, un gusto estar con ustedes un día más a través de este medio, nuestro podcast Volver a ti, historias reales de fe y de milagros. El día de hoy nos acompaña una persona, bueno, en realidad todas las personas que nos acompañan son especiales. Mi querido amigo, querido hermano, preséntese, ahí tiene las cámaras para que se pueda presentar. Bueno, Ricardo Ávila por acá, saludando a todos los que oyen. Tuve la oportunidad de ver los podcasts anteriores y en realidad lo encuentro bastante bueno, así que espero estar a la altura. Un saludo a todos los que nos conocen y los que no, esperando que en un corto tiempo, ¿cierto?, vean una transformación en su vida a través del Señor. Eso. Querido hermano Ricardo, cuénteme, ¿quién es usted? ¿Qué hace? ¿Su día a día? ¿Qué es lo que hizo Dios en su vida? Cuénteme un poquito porque estos podcasts son para eso. Bueno, nos remontamos a un par de años atrás, unos 26, 27 años atrás. Cuando yo recién entré a la iglesia, hoy en día, pasando los 27 tantos años, ahora somos pastores con mi esposa, tenemos una linda congregación y bueno, trabajando para la obra del Señor, haciendo cosas bastante interesantes, viendo cómo la gente va siendo cambiada y transformada en el tiempo. Y a través de eso, cierto que ahí toma un poco de fuerza lo que pasó conmigo hace veintitantos años atrás. eh, Surge que la vida común y corriente, tan normal, a veces nos encierra, a veces un poco no nos deja hacer lo que queremos hacer. Yo era muy joven, nos casamos muy joven con mi esposa, Pero tuvimos, joven, ¿a qué edad? tuvimos ¿A qué hijos muy edad? jóvenes. Bueno, yo tenía 17, mi esposa tenía 16 cuando nos juntamos, después nació mi primera hija, entonces éramos prácticamente niños. Y así empieza una vida normal, normal para el resto de la sociedad, para todo el mundo, una vida súper normal, pero que de a poco nos empieza, a mí por lo menos me empezó a envolver en cosas que son comunes, pero de una u otra manera había algo en mi interior que yo necesitaba o deseaba algo mayor. Yo vengo de una vida católica, de una vida bastante católica, en donde nosotros con mis papás, ¿cierto? Con mis hermanos participábamos en toda la tarea católica. Éramos no solamente de misa, sino que mis papás eran, por ejemplo, eran ACN, enseñaban para el catecismo, yo estaba involucrado con los niños. Entonces era una vida de ir a Sor Teresita de los Andes, una vida no católica por mayoría de votos, ¿cierto? Sino que una vida católica de hecho. Eh, entonces, mi vida en la fe siempre fue católica. Llega un tiempo en que después se empieza a desarmar un poco la vida, Fabián, y eso uno lo toma como algo normal. Y te digo que se empieza a desarmar la vida porque llega un momento en donde mi hermana mayor se casa, mi hermano mayor fallece en un accidente, y mis papás se refugian en mi hermana más chiquitita que tenía como 4 años. Entonces, yo teniendo ahí en ese tiempo 17, 18 años, Quedaste ahí como en el limbo, claro, justamente, a po, la suerte ahí. emocionalmente quedé solo. Entonces, lejos de yo poder refugiarme, porque yo era muy desordenado, siempre fui muy precoz en la vida, entonces era bastante desordenado, era drogadicto social, entonces compartía todas las cosas que se pudieran compartir y, y eso me llevó a creer, pensar, entender que Dios no era tan bueno, porque se había muerto mi hermano, vi sufrir mucho a mis papás y yo emocionalmente quedé solo. Entonces descubro que en realidad Dios no es tan bueno. Lo peor aún, descubrí que Dios no existía. Entonces pasé por un tiempo de agnóstico y después por un tiempo de ateísmo, propiamente tal. Estando harto tiempo en la iglesia católica ayudando de un momento a otro, dejar de creer y hacer lo que hacía antes y volverte totalmente incrédulo y no creer en algo que tú estabas profesando. Justamente lo que pasa es que ahí hay un choque de entendimientos también. Nosotros vivíamos en una iglesia, éramos guardatemplo de un templo católico. Conocimos muy de cerca todo lo que pasa tras bambalinas y eso me ayudó mucho, ¿cierto? Después de algunas decepciones con el credo,
Y después con este golpe emocional que te comentaba, me ayudó mucho a entender de que todo en realidad es una farsa nomás y que se levantan cosas en nombre del Señor y que en realidad no son. Entonces yo me vi muy afectado en mi principio de fe y además en lo emocional, en lo espiritual y en todo lo que conlleva la vida de familia. Entonces yo, lejos de aferrarme a algo, un poco me solté de todo. Entonces me puse irresponsable con todo. Y a todo esto súmale que yo estaba empezando a formar una familia con otra niñita más que era mi esposa, ¿cierto? Éramos los dos muy jóvenes. Después yo me dediqué a trabajar, me dediqué a hacer mis cosas, hasta que llega un momento en que con mi esposa ya no estábamos bien emocionalmente hablando. Ella empieza a caer en una depresión. ¿Edad más o menos? Porque... Depresión posparto, ¿cierto? De mi segunda hija. Ya. Pero ya veníamos con problemas anteriores. Yo creo que nos jugó muy en contra el que éramos muy niños. Entonces teníamos muy poca experiencia en resolver problemas, por ejemplo. Entonces yo era como el petit fort, cualquier cosa, voy a la casa de mi mamá y listo. Entonces, bueno, ahora te lo estoy contando a grosso modo, pero la manera de solucionar los problemas era separarse, era no continuar, y eso es lo normal que sucede en la vida. Resulta que pasan los años, ¿cierto? Nace mi primera hija, después nace mi segunda hija, y mi esposa empieza con un problema de depresión bastante preocupante. Y yo sumándole mi falta de fe y mi desorden en la vida, entonces yo empecé a dedicarme a trabajar y a hacer lo que quisiera. Entonces empieza a haber un quiebre emocional, ya el quiebre espiritual estaba. Y en eso llega un tiempo en que en algún momento la pastora va a contar su experiencia, ¿cierto? Pero nosotros buscamos en brujería arreglar la situación. Buscamos en brujería arreglar esto, ¿cierto? Porque obviamente había un entendimiento de que a lo mejor no habían hecho un mal, de que a lo mejor teníamos una maldición y queríamos arreglar las cosas. Y en esta ignorancia, mi falta o mi ruptura con el credo católico, ¿cierto? Con mi fe, dio paso a buscar en cualquier cosa. Y una vez que buscamos nosotros en esto de la brujería, ¿cierto? Mi esposa se metió en eso y ella empieza con una depresión bastante profunda. Se empeoró la situación. No hay manera de que mejore esa situación. Sí, claro. Entonces esa situación empezó a empeorar. Buscamos en una iglesia católica, nos acercamos, que era lo que yo sabía, que era lo que mi esposa entendía, y nos acercamos a esa iglesia católica y descubrimos un vacío aún mayor. Entonces, en realidad, lejos de ir mejorando nuestra situación, ya con 2 niñas, iba empeorando la situación a nivel emocional, espiritual y todo, y físicamente hablando también, porque mi esposa se le declara una depresión. Entonces empezó a bajar mucho de peso, empezó a tener problemas estomacales, serios, no era capaz de retener alimentos, podía comer muy poco. Entonces súmale todo este ambiente espiritual que nosotros confiamos en bañarnos los días martes y los días jueves con unas sales, bueno, en fin, montones de cuestiones que se hacen, no voy a entrar en tanto detalle, pero en todo lo que uno sea capaz de hacer por tratar de mejorar algo que en definitiva iba empeorando. Y resulta que en ese tiempo, cuando eso sucede, a mi esposa le empezaron a invitar a la iglesia cristiana evangélica. Entonces yo le decía a mi esposa, además de loca, ahora canuta. Entonces eso para mí era un choque cultural, por así decirlo. Porque yo sentía que de una u otra manera, aunque ya no era católico, ya no creía en Dios, estaba de una u otra manera cambiándome de bando. Yo creo que le pasará a lo mejor uno del Colo-Colo, uno de no sé, se me ocurre. Pero era como que yo estuviera traicionando algo. Como que yo no estuviera buscando donde correspondía. Viste, considerando eso, mi esposa la invitan a una iglesia cristiana y ella empieza a ir a la iglesia.
Y yo no, yo en realidad estaba bastante disgustado con todo lo que tuviera algún parecido a un Dios todopoderoso. No, en realidad no me interesaba, no tenía el anhelo, el tiempo, las ganas de buscar a este Dios que en alguna parte podía estar. Y nada, pues continuó un tiempo, mi esposa siguió yendo a la iglesia y ella cuando llegaba de la iglesia me decía, te mandaron un saludo a los hermanos. Y yo decía, ¿qué me importa? Ni los conozco. Pero yo empecé a ver en ella un cambio. Empecé a ver un cambio tan en el interior. ¿Y la depresión cómo iba? O sea, ¿iba cambiando? La ¿Seguía depresión igual? ¿Cambió? ¿No? De un tiempo a otro la vi sonreír. Lo que no hacía antes. Lo que no, porque antes, por ejemplo, lloraba mucho. Tenía mucha tristeza en su semblante. Y una mujer así no es atractiva, pues, hermano. Entonces, todo mal. En definitiva, cuando empiezo a notar que ella empieza a cambiar, fue algo que yo también quise. Pero no estaba dispuesto a ser cristiano evangélico. No estaba dispuesto a ser canuto. No existía esa posibilidad dentro de mí. Yo me reí muchas veces de los canutos que predicaban. Me burlaba de ellos. Si les podía gritar algo, les gritaba. Pero así como en la normalidad de la vida. Y resulta que en ese tiempo mi esposa ya había pasado alrededor de un par de meses, algo así. Ella yendo a la iglesia, ya bastante comprometida y con un cambio evidente en su espíritu. Que ahora yo lo digo con entendimiento, un cambio en su espíritu. Y resulta que, viste, considerando a mi negación a todo esto, yo sufrí un accidente, a mí me picó una araña de rincón. Una araña de rincón. Claro. Y fue de la manera en que se me demolió el entendimiento errado que yo tenía. ¿Por qué? Porque yo decía, si existe un Dios, quiero algo que yo pueda ver, que yo pueda entender. Si el Señor, algunos dicen que Dios me habla, porque Dios no me habla a mí. Porque yo no soy capaz de entender cosas que otros no entienden. Porque si yo creí en Dios tantos años antes, cuando necesité que estuviera, no estaba. Para la muerte de mi hermano, ¿cierto? Para un montón de cosas. Y me pica la araña rincón y yo estuve en riesgo de muerte. Estuve 2 meses hospitalizado. Tuve una operación, me tuvieron que hacer trasplante, injerto. Y mientras estaba ahí, en las primeras horas, hay cosas que no recuerdo, que estuve en coma, reaccioné tan mal que a mi esposa y a mi mamá que estaban afuera en el hospital de la H, les dijeron que ya avisaran a los demás porque en realidad no había nada más que hacer. Justamente. Y el diagnóstico era que yo tenía una insuficiencia renal esperando un paro cardiorrespiratorio y que de a poco mis órganos se iban a ir deteniendo. Y ya tenía detenidos los riñones, estaban detenidos. Ya no funcionaba. Entonces a mí me inyectaron algunas cosas para estimular, ¿cierto?, la evacuación de los riñones y me sondearon y no había resultado, hermano. Me pusieron un antídoto que tampoco dio resultado. Entonces me iban a pasar a pabellón, que lo último que iban a hacer antes de que posiblemente muriera era tratar de sacarme un riñón y forzar el otro a que trabajara. Para que funcionara, claro. Eso significaba dializarme toda la vida. Y mi esposa y mi mamá afuera, con toda esta noticia dando vuelta. Y mi esposa, que ya estaba yendo a la iglesia, ella se comunica con los hermanos, pide cadena de oración, pide que los hermanos por favor estén orando por mí. En todo este tiempo que yo estaba mal, pasaron a lo mejor 2 días, no recuerdo bien, y de repente algo funciona. De repente yo me recuerdo que la doctora me toma la mano, ¿cierto? En un momento de lucidez, como te digo yo, como que caí en coma, después volvía, ya intoxicado con el veneno. Y me recuerdo que me toma la mano, está conversando conmigo, como que me dice que íbamos a intentar algo. Yo me recuerdo que fue como una despedida más que nada. Una despedida un poco respetuosa de parte de ella. Y en eso veo que ella reacciona de alguna manera, llama al doctor y el doctor dice a pabellón.
Me llevaron a otro lugar. Resulta que reaccionaron los riñones. Hubo una evacuación, ¿cierto? Salió el líquido de los riñones. Y a todo esto era una mezcla entre fluido, sangre, porque los riñones se empiezan a deshacer, porque se empiezan a grenar. El veneno de la araña te empieza a comer todo. Entonces, todo eso pasando en mi cuerpo, y yo cada vez que estaba un poco lúcido, volví a pensar en que si Dios existiera, no permitiría eso. Resulta que pasan los meses, pasé un mes aproximadamente ya en el hospital. Me tuvieron que, donde me picó la araña propiamente tal en un muslo, me tuvieron que sacar todo el pedazo del músculo porque estaba todo nacrenado, se nacrena, se muere. Y en ese intertanto, los hermanos orando, mi esposa me iba a ver al hospital todos los días y oraba conmigo. Y empiezan a hacer en mí. ¿Tú ya estabas lúcido ya? ¿Podías escuchar? ¿Ver? Sí, claro. Ya. Si yo salí de todo esto riesgoso, salí como al tercer, cuarto día. Y de ahí a sala. Entonces, La recuperación. sí, pues ahí yo ya estaba súper claro de todo, sabiendo que había sido muy grave. Me iba a ver la familia, los amigos. Pues fue un tiempo bien extraño en realidad. Fue como un despedirme de todo el tiempo anterior, no sé cómo explicarlo. Y resulta que pasaban los ayudantes de capellanía, pasaban a entregarte la hostia. Pasaban a que si quería te podías confesar. Y yo me recuerdo que quedé solo en una pieza. Y bueno, habían 2 camas, pero yo estaba solo en esa habitación. Y me recuerdo que todos los días en la mañana pasaba, o sea, los días domingo pasaba una persona a ofrecerte la hostia y orar por ti. En este caso, hacer un rezo por ti. Y si quería te confesaba. Y yo me acuerdo que tenía una necesidad en mi espíritu, hermano. Una necesidad superior que me hacía entender que yo anhelaba creer en Dios. Además que mi esposa me compartía de las reuniones, me compartía de la palabra. Entonces había algo en mí que estaba anhelante de una cuestión sobrenatural. Y un día le digo a esta persona, yo quiero que ores por mí. Él pasa, saca una cajita, dice unos rezos. A todo esto yo me sabía todos los rezos. Obvio, si estuviste toda tu justamente. juventud. Entonces me sabía el rosario, me sabía los misterios, me sabía todos los rezos correspondientes. Y las fechas, la novena, las cenizas, todo me lo sabía. Y me recuerdo que le pedí a él que rezara por mí. Hizo un rezo de la Virgen María. Y después me da la hostia. Y cuando me entrega la hostia en ese momento, él se va. Y yo sentí algo dentro de mí que había sido, ¿cómo decirlo? Que había hecho algo que estaba errado, que no era lo que yo necesitaba. Como que yo sentí dentro de mí que me había equivocado tanto. Me sentía avergonzado. No entendía el por qué, no entiendo el contexto de por qué, pero me sentía como avergonzado de estar buscando en eso, de estar creyendo que en eso iba a poder encontrar algo que necesitaba de una manera tan profunda. Resulta que termina ese tiempo, ese rato, como esa media hora de una amargura profunda en mi corazón. Me recuerdo que lloré, me arrepentí, me arrepentí de una manera real. Entonces dije, Señor, si tú de verdad existes, yo quiero que tú hagas algo conmigo. Y me recuerdo que ahí entendí que yo estaba ahí porque el Señor estaba haciendo algo conmigo. Me recuerdo que al otro día llega una persona, nos juntábamos todos en un hall, nos daban permiso para salir, fumar. Y llega una persona con una picadura de araña de rincón en la cara. Aquí todo esto, una mancha negra. Y según mi experiencia, lo que me había pasado a mí, se le iba a poner negra toda la cara, iba a perder el ojo. Claro. Era como lo que se venía. Y él empieza a hablar y dice, no, yo soy hijo del Señor, el Señor me mandó a mí con un propósito. Yo vengo a hablarle a alguien para que alguien se arrepienta. Y todos los demás empezaron a ir. Lisa y llanamente se le acababa el cigarro y chao, se iban. Y yo estaba en silla de ruedas
con la pierna entablillada porque no podía tener movimiento en el muslo, en el músculo. Entonces alguien me tenía que sacar de ese rincón en donde estaba. Entonces quedó él y yo. Y él me dijo, ¿y a ti qué te pasó? Me picó una araña en el rincón, le dije yo. Igual que a ti, te van a sacar un pedazo de la cara, le dije yo. No, me dijo, yo mañana me voy. Mi propósito era venir a hablarle a alguien, me dijo. Entonces, eso a mí me produjo una sensación, hermano, que nunca había sentido. Una sensación de estar cara a cara a un propósito con aquel Señor que yo no quería reconocer. Entonces dije, no, esto no puede ser, dije yo. Fue a buscar. Esto justamente me fue a buscar. Yo dije, no, esto no puede ser, este compadre yo lo voy a ver mañana y quizás cómo va a estar. Me imaginaba yo. Y resulta que, como él dijo, al otro día le dieron el alta, yo lo vi, tenía en mano una costra como que le hubiera salido una espinilla y se despidió de mí, me buscó y me dijo, el Señor quiere algo contigo, me dijo. Y se fue, no lo vi nunca más. Pasa el tiempo, yo estoy los 2 meses en el hospital, casi los 2 meses. Me operaron, me hicieron un injerto y ya estaban haciendo algo importante en mi corazón, pero una cosa es con guitarra. Salgo de mi estado de hospitalización y ya venía eso de ir a la iglesia a agradecer por la oración de los hermanos, por los que se comprometieron, ¿cierto?, a estar orando. Ya tenía, ¿cierto?, un poco más de entendimiento, conocimiento de las cosas que mi esposa me decía. Ya no estaba tan negado a... Y me recuerdo que al poco tiempo después fuimos a un retiro. Cuando ya salí, yo, ¿cierto?, empecé a ir a la iglesia, yo acompañaba a mi esposa a dejar, a veces en bicicleta, a veces caminando, y yo me quedaba afuera, porque me seguía negando a eso, después de haber vivido algo especial, pero me seguía negando. Y seguía diciendo lo mismo, si el Señor quiere algo conmigo, quiero verlo, quiero sentirlo. Saliste duro, hermano. Pero ¿sabes qué? No es dureza, yo creo que es la naturalidad. La naturalidad que todos tenemos. Pero si te fue a buscar allá, imagínate. Es que uno no lo entiende. Entonces lo natural es que a una persona le pase algo sobrenatural y que por no entenderlo, pase. Ah, tú querías ser como Gedeón entonces. No sé, yo quería ser no sé como quién, pero habiendo sentido esto algo tan especial que me quebrantó, ¿cierto?, que me produjo algo profundo, todavía no está, como que yo no estaba listo, no estaba tan dispuesto. Entonces me iba a las reuniones, iba a dejar a mi esposa, la Betty, y después yo me quedaba afuera, a veces fumando algo, ¿cierto? No precisamente cigarro, pero me quedaba afuera y después entraba para festejar un poco las canciones que me gustaban, y era otra onda. Pasó así harto tiempo y yo trabajaba de cocinero en un lugar y me invitaron a cocinar a un retiro de jóvenes. Y en ese retiro de jóvenes yo fui a cocinar. Yo todavía fumaba, todavía era desordenado, ¿cierto? Pero ya con una cercanía por mi esposa, que ya se metió con todo. Por lo menos ibas de asistente. Algo escuchabas. Sí, ya estaba. Música. Ya estaba de oyente, pero eso. Y me recuerdo que fuimos a ese retiro y el día sábado en la noche empezaron a orar por todos los hermanos. Y yo como bien escéptico en todas las cosas, en realidad, bien, más bien dicho, siempre como una mirada bien pragmática. O sea, si es que esto no entiendo cómo es, no es. Y me recuerdo que estaba en ese tiempo, mi querido pastor Pablo estaba de líder de jóvenes, no, estaba el Carlos de líder de jóvenes y el Pablo fue a predicar. Pastor Carlos estaba de líder de jóvenes. Y él dice, bueno, me gustaría llamar a Ricardo para agradecerle que nos vino a cocinar. Yo pasé como que nada y me recuerdo que él empieza a orar, pone su mano en mi cabeza y yo cerré los ojos, ¿cierto? Como todos lo hacían. Ahí, Fabián, que ahí fue la primera vez que yo sentí algo de verdad tangible, algo físico. No fue algo espiritual, no fue algo, o sea, fue algo espiritual, pero no es que algo yo haya sentido dentro, sino que yo sentí literalmente, porque él dijo, oro para que el Señor te saque todos los vicios que yo tenía y me gustaban.
Oro para que el Señor te saque todos los vicios, oro para que el Señor te bendiga. El Señor tiene algo para ti y pone sus manos sobre mí. Y siento de manera física que alguien me echó agua tibia. Yo abrí los ojos. No había nadie. Y yo me miré y me toqué. Porque yo sentí el agua corriendo entre mi ropa y mi piel. Y si bien es cierto, estaban todos, pero ninguno estaba con un balde con agua. De repente abro los ojos y yo estaba en el suelo. O sea, en algún momento me caí al suelo y estaban los hermanos orando por mí. Me recuerdo que tuve un llanto que no era ni por tristeza ni por dolor, sino que tuve un llanto como que algo se rompió dentro de mí. De libertad. De libertad. Yo creo que diste en el clavo. Fue un llanto de desahogo, de libertad. Y me recuerdo que a partir de ese día nunca más tuve deseo de consumir nada. No fue paulatino, fue de un día para otro. De un día para otro. El día lunes llegué al trabajo, mis compañeros me decían, vamos a fumar. No quiero. ¿Y qué te pasó? Yo le dije, ¿sabes que fue un retiro? Y esta cuestión me voló la cabeza. Le decía yo, algo pasó, esto, y les conté. Y todos juntos ahí me escuchaban y no me creían. Po. Me decían, no, vos vaya a volver a fumar en un rato más. Nunca más. Entonces el Señor me limpió de una manera que yo le pedí que lo hiciera. O sea, yo tengo que sentir algo, tengo que vivir algo, si no, no lo voy a creer. Y el Señor fue tan bueno que lo hizo de esa manera. Y de ahí obviamente empieza otra historia. Definitivamente empieza otra historia y de a poco el Señor me permitió involucrarme. Empecé a... No sé, pues pasó el tiempo, formé parte de los que cantaban en la iglesia. Bueno, antes de eso me recuerdo que yo estuve como un año y yo no había recibido al Señor en mi corazón, que es algo típico que hacen en la iglesia. A veces se pasa, ¿eh? A veces se pasa. Pero por ser el esposo de la hermanita Betty, una hermanita preciosa, una hermanita que estaba en toda la reunión, una hermanita que el Señor lo usaba, que el Señor la había sanado, el Señor le había quitado su depresión, había sanado su estómago, que el Señor la había liberado de eso. Yo era el esposo de la hermana Betty, ¿no? Entonces resulta que pasa como un año más o menos y yo no había recibido nunca al Señor, esa que es la oración de fe que le llaman, ¿cierto? ¿Y por qué no lo había hecho? Porque yo siempre tenía ese pensamiento de que cuando yo lo entienda bien lo voy a hacer. Y me recuerdo que un día termina una reunión de día domingo, una reunión preciosa como siempre, y termina esta reunión y me recuerdo que el obispo va a orar, el obispo Pablo Moena va a orar para terminar, y él empieza a orar y en medio de esa oración dice, el Señor me dice que hay alguien que tiene que recibir a Cristo hoy día. Y él empieza a orar, yo negándome un poco, entendiendo que yo no era el que tenía que hacerlo. Era otro. Era otra persona. Seré yo, Señor. Y me recuerdo que cerramos los ojos, él dice, cierren los ojos, vamos a orar. Yo empiezo a orar juntamente con él. Y viene algo en mi corazón, hermano, que me empieza a golpear de una manera fuerte, en el corazón, físicamente en el corazón. Y empiezo yo a tener algo extraño. En eso, el pastor insiste en la invitación y yo empiezo a llorar. Me quebré emocionalmente. Y bueno, alguien seguramente me vio, me abrazó y me llevó adelante. Yo caminé con esta persona adelante que me llevó, yo cerré los ojos, fui adelante, lloré. Y de repente abro los ojos y no había nadie al lado mío. Y eso, hermano, para mí fue una muestra más de que el Señor me está diciendo, yo estoy. Me hacía sentir cosas de manera física. Me acuerdo que hicieron la oración, yo recibí a Cristo en mi corazón, lloré mucho, nos abrazamos después, en definitiva, y de ahí en adelante empiezan a venir cosas maravillosas. Transformaciones en la vida, hermano, con la familia. Empezamos a obtener cosas que antes no habíamos obtenido, éramos muy pobres. El Señor nos empezó a sacar de esa pobreza, empezamos a crecer más como familia, después nació Noemí, después Juan Elías, mi hija Noemí que está en Brasil, ella es misionera en Brasil hoy día, con 26 años, y empieza un trabajo en la iglesia a través de nosotros como líderes de algunas cosas, pues fuimos líderes de jóvenes,
Y así fuimos desarrollando y vimos que el Señor fue capaz de transformar el futuro, de cambiar nuestras vidas y de poder sin duda cambiar todo lo que según nosotros era lo normal, lo cambió por algo sobrenatural. Escuchándote, hermano, hay muchas cosas que la gente no quiere entender como te pasó a ti, de querer creer en algo, de querer creer o de querer visionar con algo. Y no, a mí me pasó y probablemente a muchos de aquellos que estén viendo ahí el podcast, le pasa algo similar que sienten algo pero dicen no, voy a esperar mi tiempo, cuando termine de hacer esto malo voy a volver al Señor o cuando me encuentre bien, pero el Señor va a aquellos que están mal, a aquellos que están tristes, a aquellos que están en depresión y no esperará sanarte para llegar a Él. ¿Qué consejo le puedes dar tú a aquellos que están viendo este podcast en cuanto a lo que tú viviste y lo que el Señor hizo en tu vida? Bueno, yo creo que lo primero, hay cosas puntuales, fundamentales, y una de esas fue mi obispo Pablo en nuestra vida. Cuando fallece mi papá, me recuerdo que él conversó conmigo, yo después me hice muy amigo de su familia, de la familia pastoral de la familia de los Moenas. Me hicimos muy buenos amigos, una amistad de verdad. Me recuerdo que mi obispo me dice, yo sé que murió tu papá, es irreemplazable, pero permíteme yo tomar esa tarea, me dijo. Uh-huh. Y sin duda, hermano, lo cumplió con creces, hermano. Aprendí mucho de él, mucho. Yo creo, me siento un afortunado, le saqué el jugo. Me siento muy afortunado de haberlo tenido en mi vida como mi guía, como mi pastor, como mi papá. Y sin duda lo que yo podría decirle a alguien que pudiera escuchar esto es que no le tenga miedo a los cambios. Que los cambios a veces uno se resiste, ¿cierto? Cambio de trabajo, cambio de país, no sé. Uno se resiste, pero cuando hay un cambio que está en el corazón del Señor, hay que dejarse llevar. Hay que soltar, hermano. Hay que permitir que el Señor haga los cambios. Siempre va a ser bueno. Cada vez que nosotros lo intentamos de otra manera, nunca resultó. Siempre se estropeaba más. Pero cuando ya el Señor nos demostró que estábamos en sus manos, estábamos en su propósito, el cambio fue siempre para mejor. Así que lo único que puedo decir, si alguien está en esa duda de dejar la vida que tengo ahora por una vida de creyente, es lo mejor que puede hacer. Maravilloso consejo de nuestro querido pastor y amigo Ricardo Ávila. Bueno, estamos concluyendo ya nuestro podcast. Volver a ti. Nos estamos despidiendo. Siempre dejamos nosotros acá abajito, por acá, contacto para si necesitan oración, si necesitan comunicarse con nosotros. Está nuestra plataforma de Instagram, nuestra plataforma de TikTok, así que nos pueden escribir un mensaje a través del inbox, o ya no sé cómo se llaman los nombres, ya me pidió un poquito la tecnología, pero ahí en la bandeja, si necesitan hablar algo, aquí abajito van a estar números de teléfono y también nuestras redes sociales. Así que un gusto, mi querido hermano, mi querido amigo, y nos estamos viendo en otro programa, otro podcast con historias de fe y de milagros. Hasta luego. Hasta luego. Señor les bendiga.